Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí yo muy bien, recibiéndolos en Breviario. Desde cualquier parte del mundo sé que me están viendo y para mí es un gran gusto. En Vermix Play, por supuesto, suscríbete al canal de YouTube. Ahí, suscríbete gratis y vas a tener toda la programación que tenés, excelentes programas para disfrutar. Y aquí vas a ilustrar las neuronas. Y también podés comunicarte a @vermixplay en Instagram. Y para nuestro programa, como dice el videograf, breviario2016@gmail.com. Sí, porque la cultura es una herramienta de construcción social. Y aquí, en Bariloche, estamos llenos de grandes artistas y vamos a disfrutarlo en el transcurso de los programas. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Efemérides, para recordar los hechos trascendentes. Un 10 de julio, en nuestro país es el Día del Comerciante, porque es el aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio, que sucedió un 10 de julio de 1854. También en 1902 nació el poeta cubano Nicolás Guillén en Camagüey. Y en 2015 falleció un actor emblemático en la historia del cine, Omar Sharif, ese actor egipcio que murió a los 83 años. El autor y su obra, para conocer a los mejores escritores de la historia. Muy bien, en el autor y su obra tenemos que hacer el homenaje, como decíamos en la efemérides, a que el 10 de julio de 1902 nace un emblemático poeta cubano que es Nicolás Guillén, en Camagüey. Tuvo la desgracia de quedar huérfano junto con sus hermanos, tenía 15 años, entonces su madre se hace cargo de la educación. En esa época, digamos, muchos no iban a la escuela y él provenía de una madre muy culta, de una clase alta, y así, con esa cultura, va desarrollando la vocación de poeta. Ya de muy joven era un fanático de las letras, que él comienza a estudiar Derecho, pero se arrepiente y después comienza a incursionar en las letras y ya de muy joven en la facultad escribe poemas que después se plasman en obras como Negro Bembón, Palma Sola, poemas de transición. Y ahí ya es conocido, digamos, tiene una vasta trayectoria y recibe muchos premios. Y podemos decir que ese poeta tiene una letra muy trabajada, porque para hacer la poesía no es escribir un verso así nomás. Hay que pensar bien la rima, si es preferido de la rima, o si no, de el poema sin rima, ese verso donde cada palabra tiene su peso, cómo suena, y él era un trabajador de la palabra, del lenguaje. Por eso hay que resaltar toda la obra de Nicolás Guillén, porque es uno de esos poetas vanguardistas donde cambió una letra cubana que venía de un movimiento muy rígido, donde no había una creación profunda y un estilo profundo de la palabra. Por eso Nicolás Guillén es justo homenajearlo, porque marca en la poesía mundial un vanguardismo que es para destacar. Aquí en Breviario queríamos citar Nicolás Guillén, te recomiendo que lo leas, una vasta obra. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Gran acontecimiento que son pocos divulgados, como vamos a tratar en este programa, que me encanta investigar esas cosas muy poco conocidas, cuando ese revisionismo histórico en el sentido de que, mira, ¿vos sabés que un día intentaron asesinar a Carlos Gardel? Sí, como te cuento, porque después del accidente, en el cadáver de Carlos Gardel, cuando aquel 24 de junio de 1935 tenía 44 años, y a partir de ahí comenzó el mito, como esos mitos que tenemos aquí en Argentina.
fue un mito María Eva Duarte de Perón, murió a los 33 años, después tuvimos a Gardel, después seguimos con varios más, incluidos el de Maradona, ¿no? Que son los mitos históricos, que crea esa cultura de esa vida y que mueren jóvenes. También podemos citar a Rodrigo Bueno, el cantante, que también falleció un 24 de junio. Fíjate cómo son el azar de las fechas. Y cuando vieron en la autopsia de Gardel cuál había sido, además del accidente aéreo, las causas orgánicas, descubrieron que tenía una bala depositada en un pulmón. Y eso llamó la atención, porque no tenían la más mínima idea de cómo esa bala había llegado allí. Resulta que cuando Gardel era muy joven, poco conocido, ya en el conurbano bonaerense, más precisamente en el partido de Ensenada, se había contactado con políticos. Digamos que él era en algún sentido asiduo, le gustaba asistir a los actos políticos, y ahí se hizo muy amigo del puntero político Juan Nicolás Ruggiero, que, digamos, se hicieron muy amigos y les gustaba mucho la noche. Y ahí fueron compartiendo toda la movida, digamos, de esa época, de la noche, el tango, los piringundines, como se dice en el grotesco criollo, en la jerga de los tangueros. Y ahí en Avellaneda hay un lugar emblemático, el Chantecler. Y ya era bastante conocido después de algunos años, Carlos Gardel ahí va a cantar y conoce a Giovanna Ritana, que era la esposa del dueño del Chantecler, Juan Garecio, y se enamoran. Tienen un pequeño romance. ¿Qué pasa? Juan Garecio, cuando se enteró del romance, un código mafioso, llama a un sicario que se llamaba Roberto Guevara y ordena asesinarlo. Se arma el atentado y aprovecha el 10 de diciembre de 1915, en el cumpleaños de Gardel. Cumplía 25 años, pero no en el Chantecler lo festejó, en el Palais de Glace, otro lugar emblemático de la movida porteña. Ahí a la madrugada, cuando Carlos Gardel, después del cumpleaños, se imagina, después de gran cumpleaños, cantar, alcohol, comida, sale y aparece Roberto Guevara a sus espaldas y le dispara. Queda herido, pero no mortalmente. Fue internado Gardel, el sicario escapa, el amigo lo lleva al hospital y ahí lo operan, pero ven que si la bala la extraen, peligraba su vida. Calculen, 1915, no había los adelantos de la medicina como ahora. Y tuvo no orificio de salida, prefieren dejar la bala alojada ahí. Tarda en recuperarse y fue la noche que lo intentaron asesinar a Carlos Gardel. Esas historias que son poco conocidas. Con el zorzal criollo también tuvo sus berretines, como dirían los tangueros, ese que fue lo más grave, pero también muchas polémicas y muchos encontronazos con otros colegas. Alfabetización digital. Sí. ¿Cómo te consideras vos? ¿Sos un alfabeto digital? Porque podés ser un alfabeto que fuiste a la escuela, pero ser un analfabeto digital. Fíjate que alfabetizarse digitalmente es necesario porque este lenguaje tecnológico, más los profesionales que estamos en los medios y en otros géneros de arte, tenemos que alfabetizarnos constantemente, porque los que estudiamos en la universidad no termina ahí. Con esto, nuestra profesión, tenemos que ir estudiando constantemente. Y esto es lo que digitalmente tenemos que alfabetizarnos continuamente, porque esto sigue y sigue. Hablábamos de inteligencia artificial que está limitada, y en otros programas de diferentes géneros también tenemos que alfabetizarnos.
Y esta alfabetización digital también es, por ejemplo, en la pandemia, lo que se vivió, que muchos perdieron la alfabetización porque no tenían los recursos para alfabetizarse digitalmente. Y ahí provocó diferencias sociales y económicas muy grandes. Y el mundo también actualmente crea esto, la alfabetización digital, muchas diferencias, grandes diferencias entre los diferentes países. Por eso la importancia también del ciudadano común, aquel que tiene diferentes trabajos y no se dedica, también lo necesita, porque en los trámites diarios ya todo es por la web. Ya no hay casi trámites personales, especialmente los bancarios y de turnos para diferentes organismos. Y también acá los más perjudicados son los jubilados, la gente mayor, que predomina donde se sienten perdidos, porque la actitud de ellos es que se sienten, digamos, vacíos y no quieren. Y si no tienen algún familiar, quedan fuera del sistema, como decimos. Por eso, todo es tecnología, también en la vida diaria. La importancia, más los chicos que vienen de los niveles iniciales en la escuela, que ahí también se dan las diferencias sociales y económicas, escuelas públicas y privadas, la alfabetización digital es fundamental, pero no lo único, complementarlo con otras herramientas para enriquecer su formación. Breviario, un programa para lustrar las neuronas. Lamentablemente llegamos al final, sí, y yo me pongo medio bajón porque me apasiona estar aquí en Breviario y con todo el material cultural que tengo para ustedes. Sí, comunicate con nosotros, está en el graph, breviario2016@gmail.com. Y también Vermixplay, suscríbete al canal, ahí tenés la mejor programación y podés disfrutarla cuando quieras. @Vermixplay en Instagram. Nos despedimos en este bloque final con inteligencia social. Lo que hablábamos en el programas pasados, Nunchi, repasalo. Más o menos parecido, Karl Albrecht, la nueva ciencia del éxito. Hace 20 años hablaba sobre la inteligencia social, todo lo que en estos momentos se necesita, porque no es un manual de autoayuda así nomás, es un libro científico donde te da las pautas para en la vida diaria, desde la familia, con los amigos y en el trabajo. Agendalo. Y también www.amazon.com, www.tintalibre.com.ar, ahí tenés mi libro Cabot. Nos vamos con la frase del día. Nicolás Guillén, el autor cubano, el gran poeta, decía: el mundo es ancho y ajeno, y es ancho y propio de un tiempo. Sí, en este mundo que vivimos actual, la frase tiene vigencia, porque el tiempo, con la actualidad del mundo, lo ancho y lo profundo significan la esencia del mismo. Un placer haberlos acompañado en un nuevo programa. Será hasta el próximo jueves. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura.